Buenos días para todos, hermanos. Bienvenidos sean todos a el estudio bíblico o lo que llamamos también la escuela dominical. Vamos a seguir estudiando acerca de la consejería bíblica y les invito para iniciar a abrir sus Biblias. Por favor, abran sus Biblias en Jeremías y el capítulo 17 y el verso 9. Jeremías 17, 9. Y dice así la palabra de Dios en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y esa es la pregunta y ese es el tema que vamos a desarrollar esta mañana acerca del corazón del hombre. Aquí ven ustedes la pregunta. ¿Cómo entender el corazón del hombre? ¿Quién conoce nuestro corazón más que nuestro Creador, más que Dios mismo? Y Él nos ha dejado en su palabra, su manual, cómo nosotros debemos entender el corazón humano, que es verdaderamente la fuente de los problemas, ¿verdad? Siempre tenemos esta frase de consejería: el problema no es el problema, sino que el problema es el corazón. ¿Cómo entender el corazón del hombre? Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar y desarrollamos este tema en esta mañana. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo en que podemos venir a estudiar juntos tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha llegado en esta mañana. Por favor, prepara nuestros corazones para atesorar tu palabra y para aprender lo que tú nos quieres enseñar. Encomendamos este tiempo en tus manos y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que Él sea quien nos instruya. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, hemos visto hasta ahora varios temas de la consejería bíblica, la importancia de la consejería bíblica, la definición de la consejería bíblica. Hemos concluido juntos que la consejería bíblica es un ministerio de ayuda, es un medio de gracia que el Señor ha dado a la iglesia para que juntos crezcamos. La consejería bíblica es necesaria en la iglesia local. Hemos aprendido también que ser consejeros y aconsejar no se hace como yo quiero o como a mí me parece que sería mejor, sino que debemos someternos a la manera como Dios demanda que nosotros aconsejemos a nuestros hermanos. Debemos ser consejeros bíblicos, debemos ser consejeros obedientes a la palabra de Dios. Y bueno, vimos también que la consejería bíblica se hace también por la palabra de Dios. Tuvimos una clase magistral de la suficiencia de las Escrituras. No necesitamos Biblia y psicología, Biblia y algo más. La palabra de Dios es suficiente para tratar los problemas espirituales del corazón, es suficiente para darnos dirección, luz, para dirigir nuestras vidas, para enseñarnos qué es lo que debemos cómo debemos darle gloria a Dios, cómo debemos responder ante ciertas adversidades, cómo tomar decisiones sabias que honren al Señor. Todo esto lo aprendemos por la palabra de Dios. También sabemos, hermanos, que es un ministerio para todos en la iglesia. La Biblia más de 60 veces en el Nuevo Testamento habla del ministerio los unos a los otros. Este no es un ministerio únicamente para el liderazgo, para los ancianos o para los diáconos, sino que todos nosotros de alguna u otra manera somos consejeros durante la semana. Siempre estamos compartiendo hombro a hombro con alguien y siempre nosotros, van a ver las oportunidades de poder compartir con otro de la palabra de Dios, de ayudar a pensar. Necesitamos todos del consejo bíblico, necesitamos todos de la dirección del Señor. ¿Por qué se necesita consejo? ¿Por qué se necesita consejeros? Porque todos tenemos problemas, ¿verdad que sí? Todos atravesamos por circunstancias difíciles, todos atravesamos por sufrimiento, todos llegamos a un punto que tenemos que tomar una decisión y siempre vamos a necesitar consejo. Todas las personas, tanto salvas como no salvas, tienen problemas, esa es la verdad.
que nos enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído que está afectado por el pecado. Todos pecamos y todos pecan también en contra de nosotros y sufrimos. Y por eso necesitamos siempre la dirección de Dios, aprender a pensar bíblicamente, correctamente, y también ayudar a otros a hacerlo. Pero entonces llegamos al punto de la clase de hoy, ¿dónde se originan realmente los problemas? ¿Qué es lo que pasa con la gente? ¿Qué causa que las personas reaccionen como reaccionan ante las adversidades? ¿Qué es la fuente de los problemas realmente? Y la Biblia nos enseña qué es el corazón humano, el corazón afectado por el pecado. Pero para el mundo existen muchas teorías de dónde se originan los problemas y qué es lo que ocurre en el interior de las personas. Por ejemplo, para muchos piensan que el origen de los problemas o la fuente de los problemas es la ansiedad por los conflictos psicológicos. Para otros es un mal aprendizaje de niños, aprendimos mal, estamos mal programados, por así decirlo, y ese es el problema. Para otros, la sociedad es el problema o la fuente de los problemas más bien. Otros piensan que tiene que ver con teorías ambientales y dicen que el problema del ser humano es que cuando éramos niños no nos amaron lo suficiente y crecimos con algunos problemas, ¿verdad? Y eso es lo que se manifiesta en nuestra adultez, lo que se llama el niño interior herido. Y hermanos, esto lo enseña la psicología, el mundo afuera, y tratan de buscar en estas teorías el problema del ser humano, el problema de la vida. Para otros el problema está en el cerebro, en un desequilibrio químico que ocurre en el cerebro, la baja autoestima también, y hablamos de eso en las clases anteriores, ¿recuerdan? El problema no es que no nos amamos lo suficiente, sino lo contrario, que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Y por eso el Señor nos manda amar a otros como ya nosotros nos amamos a nosotros mismos. Entonces, y muchas otras teorías operan en el mundo y tratan de explicar por qué el hombre hace lo que hace. Y como no encuentran la respuesta correcta y como no encuentran la respuesta certera del problema del corazón del hombre, gracias hermano, entonces tratan de buscar la solución equivocada, porque si no encontramos o detectamos más bien el problema correcto, pues la solución va a ser incorrecta también. Y entonces se buscan soluciones externas como las drogas, el alcohol, el horóscopo, ¿verdad? Que muchos se dirigen a los signos zodiacales y a ver qué encuentran allí, la brujería, otros hasta el suicidio es la solución. Pero ¿qué dice la Biblia respecto al problema del hombre? Muy bien, lo leímos en Jeremías y es el corazón humano, el corazón no regenerado, pero también el corazón redimido que aún está esperando por la glorificación. Las motivaciones humanas, los deseos, los motivos, el ídolo, por así decirlo, del hombre interior. ¿Cuáles son las motivaciones del ser humano? Eso es lo que determina el comportamiento del ser humano. Y ahí es donde está el punto según las Escrituras. Como les dije, el problema, el problema no es el problema, sino que el problema es el corazón. Y eso debe estar en nuestra mente, eso debe estar siempre cuando estamos ofreciendo consejo a alguien, cuando estamos aún nosotros necesitando consejo, necesitamos pensar que en nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón, porque de lo que hay ahí es lo que se está manifestando el pecado o el problema. Dice Jeremías 17:9, lo leímos y los que no lo llegaron después pueden abrir la Biblia, por favor, hermanos, en Jeremías 17:9 y leíamos lo que escribió el profeta Jeremías respecto al corazón y lo describió como engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Salomón también escribió en Proverbios 4, este pasaje muy conocido por todos acerca del corazón del hombre y la importancia para Dios
del corazón. Sobre toda cosa guardada, que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un momentito. Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Las teorías del mundo, de dónde se originan los problemas. Los problemas, según las Escrituras, se originan en el corazón. Esto es lo que dijo también Santiago en el capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen los conflictos? De nuestro corazón. Esta palabra corazón se usa más de 1000 veces en toda la Escritura. Como les dije, el Señor nos ha dejado en su manual cómo nosotros debemos entender el corazón del hombre, cómo nosotros debemos entender correctamente el corazón, porque de ahí, leímos en Proverbios, mana la vida. Y podemos decir de manera resumida, la vida se trata de cómo el hombre reacciona ante la vida o ante las circunstancias de la vida. Y siempre lo que va a salir de nosotros depende de lo que hay en nuestro corazón. Hermanitos, ¿y saben qué? Hay un problema grande en la iglesia, hay un problema grande en el pueblo de Dios. Y es que tristemente la enseñanza bíblica ha sido invadida, por así decirlo, o también un poco, ¿cómo se dice? Bueno, digamos sí, mezclada con un poco de psicología, con un poco de enseñanzas del mundo para tratar de entender el ser humano, para tratar de entender su comportamiento. Y esto es incorrecto, porque como les dije, si tenemos un entendimiento incorrecto del problema del ser humano, vamos a tener una solución incorrecta, ¿verdad? No como la Biblia y no como Dios enseña. La iglesia está siendo invadida con filosofías psicológicas y humanistas acerca del cuidado del alma, y nosotros debemos tener cuidado con eso, porque tratamos que en la predicación, al usar la palabra de Dios, aún al aconsejar a alguien necesitado, que no se vaya a sentir mal, que no se vaya a ofender, ¿verdad que sí? Y entonces tratamos de dar soluciones superficiales a un problema profundo en el corazón. Y esto es lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Él quiere, repito, que entendamos cómo obra, cómo opera el corazón, lo engañoso que es, lo perverso que puede llegar a ser el corazón, más que todas las cosas. Pero gracias a Dios que tenemos el manual, la palabra de Dios que nos enseña a pensar. Por eso Pablo escribió a los colosenses: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados, hermanos, agarrados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Miren que nadie los engañe, dice Colosenses, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Este pasaje también lo estudiamos acerca de las huecas sutilezas. Son enseñanzas sutiles que parecen verdades muy buenas, poderosas, que me van a ayudar, pero que finalmente no lo son. ¿Por qué? Porque son según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces debemos estar siempre atentos a esas enseñanzas sutiles y siempre comparar todo con la palabra de Dios. La iglesia debe cuidar de su enseñanza. Mire conmigo en Marcos 7. El Señor no ocultaba el problema del corazón del hombre. El Señor no trató el problema del hombre de una manera superficial y sencilla. Él fue claro y profundo en sus enseñanzas al mostrarle, y hermanos, esto me encanta, el Señor era tan ilustrativo, ¿verdad?, tan práctico, que les daba ejemplos a sus discípulos y a sus oyentes acerca del problema del hombre con cosas prácticas que ellos podían entender.
Y en Marcos capítulo 7, Él está hablando a una multitud y ahí están los fariseos también. Y Él les dice, miren ustedes, en Marcos 7:21, el Señor está hablando con los fariseos, con esta multitud. Y siempre que pensamos en los fariseos, pensamos en ¿qué? Cosas negativas, ¿verdad? Como legalismo, también se nos viene a la mente hipocresía, porque el Señor así les dijo. También se nos viene a la mente justicia propia, ¿verdad? Ellos estaban siempre externamente muy bien, haciendo y cumpliendo todo lo que externamente se debía, pero el Señor trataba con el verdadero problema, porque el Señor entendía el corazón del hombre. Y en Marcos 7:21 Él les dice, porque de adentro, y ellos se enfocaban, en afuera. Y el Señor les dice, es de adentro, del corazón de los hombres. Mire, es bien práctico, bien gráfico también, de su propio corazón, de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Ellos creían que lo que contaminaban eran las cosas externas, ¿verdad? Las manos no lavadas, pero el Señor les dice, lo que contamina no es lo de afuera, lo que contamina, y el problema del hombre está adentro, en el corazón. Como les decía ahorita, pensamos en los fariseos y se nos vienen cosas negativas, pero si pensamos, hermanos, y quizás si nosotros estuviéramos en esa época y pensáramos o viéramos el actuar de los fariseos, podríamos decir, serían el equipo soñado de la iglesia, ¿verdad? Como que podríamos usarlos o pensar que podrían ser ejemplo o podrían ser muy útiles. ¿Por qué? Siempre estaban en la iglesia, no cachaban culto, siempre estaban estudiando, estaban diezmando, eran bien meticulosos, fieles con sus ofrendas, externamente los más religiosos, pero aún así el Señor fue bien duro con ellos y bien claro con ellos. Tenían un problema grave y era que externamente mostraban piedad, pero su corazón, ¿qué pasaba con su corazón? Por dentro, ¿cómo estaban? Podridos, ¿verdad? El Señor fue también bien claro, bien directo con ellos, y Él se los expresó ahí en Marcos, en unos versos anteriores, versículo 6. Respondiendo el Señor les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo que de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y nos haga esto temblar y evaluarnos, y evaluar y mirar un poquito para dentro de nosotros, no mirar tanto como mis acciones externas, porque eso trata de justificarme delante de Dios o de hacer que yo quiera justificarme, lo que hacían los fariseos, su justicia propia, ¿verdad? Pero yo voy a la iglesia, pero yo ofrendo, pero yo hago esto, yo visito, yo tengo este ministerio, aún yo canto en el coro, lo que sea. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Y eso es lo que el Señor quiere que evaluemos, eso es lo que el Señor quiere que miremos, obviamente primeramente nosotros, pero también cuando estamos aconsejando a alguien, cuando estamos tratando de que alguien piense correctamente, es ahí donde debemos apuntar. Eso era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, como dice Isaías. ¿Cómo es que lo describe Isaías? Un maravilloso consejero. ¿Recuerdan ustedes Isaías? Y será su nombre llamado maravilloso consejero, o un admirable consejero, es lo que dice la Biblia. Él es nuestro ejemplo a seguir, hermanos. Él es el consejero de consejeros. Entonces, sabemos por las Escrituras que todo lo que tú y yo decimos, todo lo que tú y yo hacemos, y esta es una verdad poderosa de la palabra de Dios, proviene ¿de qué? De lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Del tesoro, como dice el Señor, de nuestro corazón. Esto es lo que dice Lucas 6, si quieren no lo busque, yo se lo leo rápido. Lucas 6,
Y el verso 45 dice así la palabra de Dios: porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros tenemos un tesoro adentro. La cosa es, ¿cómo es ese tesoro? ¿Bueno o malo? ¿Verdad? Porque depende de ese tesoro va a manifestarse nuestras acciones. El Señor también lo comparó con un árbol, ¿verdad?, que da fruto, y un árbol que no da fruto o es seco, o podríamos decir que da fruto malo, ¿verdad? También. Y el Señor dijo: todo árbol bueno da ¿qué? Un árbol bueno, ¿qué da, hermanos? Buen fruto, ¿verdad? Y un árbol malo, pues malos frutos. Y el Señor dijo: no puede un árbol bueno dar malos frutos, ni tampoco lo contrario. Un árbol malo o con una raíz mala no puede dar buenos frutos. Estas eran las enseñanzas del Señor. Y como les mencioné ya, la Biblia y Dios está tan interesado en nuestro corazón. ¿Sabes cuál es el objetivo de Dios con cada uno de nosotros? Nuestro corazón. Y por eso nos dejó su palabra, para que nosotros podamos entender el corazón del hombre y podamos pensar correctamente. Más de 1000 veces, repito, la Biblia nos enseña que la Biblia menciona el corazón que tiene que ver con los deseos, los anhelos, las motivaciones, los sentimientos, los pensamientos del hombre. Podemos decir como el centro de operaciones del hombre, ¿verdad? Y es eso lo que Dios quiere transformar de adentro hacia afuera. Y eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? El poderoso Evangelio de Dios, que es poderoso para salvar y poderoso para transformar vidas. Y es lo que el Señor prometió en el nuevo pacto, del cual nosotros hacemos parte por su gracia. Y es cambiar ese corazón de piedra, ese centro de operaciones tan endurecido, cambiarlo y darnos uno de carne, sensible a Dios, sensible a las cosas espirituales, sensible a su palabra, para que nosotros podamos responder bien. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Esto es precioso. El corazón, desde el corazón empieza todo. Lo dice también Santiago referente al pecado. ¿Recuerdan ustedes que lo ilustra como un parto que da a luz el pecado, pero empieza ¿en dónde? Adentro de nosotros, en nuestro corazón. Entonces, el problema es el corazón. Y tenemos aquí este diagrama, y voy a pedirle porfa al hermanito si es posible bajar un poco el brillo del escenario para que se pueda ver un poco más la letra. ¿Pueden ver mejor? Sí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este diagrama de los 3 árboles, y es bastante conocido en la psicología, en el estudio de la consejería bíblica, porque nos ayuda a entender este principio, ¿verdad? Y nos ayuda de manera bien ilustrativa poder comprender lo que hemos dicho. Entonces aquí tenemos de la línea punteada hacia arriba la parte externa del ser humano, ¿verdad? O la persona exterior. También podemos ver el fruto de los árboles, o podemos pensar en el cuerpo del ser humano, ¿verdad? La parte externa, lo que se manifiesta. Si ustedes ven, estos árboles están sometidos a una presión, y la idea es igual para los dos, ¿verdad? Hay presión. Otros diagramas o dibujitos lo ilustran con un sol, ¿verdad? Y lo llaman como calor, presión o dificultades que se ejercen sobre los árboles. Y en la parte de abajo, ¿me escuchan, verdad? Y en la parte de abajo, en la raíz, entonces tenemos aquí el corazón, tenemos el tercer árbol, que es la cruz, y simboliza el Evangelio de Dios, ¿verdad? Que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Ya lo vamos a ver un poquito más. Y entonces, de la línea punteada para abajo, pensamos en la persona interior, en la raíz o el alma, ¿verdad?, del ser humano. Entonces, hermanitos, si ustedes ven, como les decía, y el Señor usó esta ilustración, y no solo el Señor, el profeta Jeremías también lo hizo.
Ya lo vamos a ver en un momentito, pero si ustedes ven, todos somos de alguna manera árboles, ¿verdad? Y nosotros todos, como les dije al principio, estamos sometidos a presión, sometidos a circunstancias difíciles que a veces van a mostrar realmente lo que hay en nosotros. Siempre esta presión o calor podemos pensar en factores externos de la vida. Y fíjense en esto, no solamente incluye dificultades, también incluye bendiciones. ¿Sabía usted que a veces las bendiciones también pueden ejercer sobre nosotros algo de presión y pueden mostrar lo que realmente hay en nuestro corazón también? Entonces, cualquier factor externo de la vida que ejerza presión sobre nosotros, ejemplos muchos, tentaciones, personas difíciles, fortalezas y debilidades, relaciones personales, desafíos laborales, problemas matrimoniales, problemas con la iglesia, problemas de salud, horarios, tráfico, desafío de criar a los hijos, presión cultural, estrés financiero, expectativa de los demás, dificultades en el ministerio. Y mientras leo esta lista, yo sé que todos están pensando, yo encajo ahí, ¿verdad? O esta es mi presión, o esto es lo que ejerce presión sobre mi vida. Porque todos estamos de alguna manera, hermanitos, sometidos a estas circunstancias. ¿Cuál es el fruto entonces que nosotros estamos dando? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que hace que nosotros reaccionemos de una manera correcta o incorrecta? Ese es el punto de esta mañana y lo estamos pensando obviamente de manera personal, pero no dejamos de pensar también por implicación de que esto es lo que debe hacerse también como ejercicio en la consejería bíblica, ¿verdad? Mostrarle al otro con amor lo que hay en el corazón. En este gráfico, en la parte superior, podemos ver varias cosas interesantes. Si ustedes ven, el calor, la presión siempre va a estar en la vida. Es lo que nos enseña las Escrituras. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Y como les dije, la vida en términos generales y resumidos es la respuesta nuestra ante esa presión de la vida por vivir en un mundo caído. Entonces el calor o la presión o las dificultades siempre van a estar. Pero si ustedes se dan cuenta, no es la presión la que nos hace producir o no fruto. Si ustedes ven, no es la presión la que nos hace a nosotros reaccionar. Esto es lo que enseña la Biblia. Y es lo que nosotros y el mundo el mundo siempre y nosotros muchas veces pensamos equivocadamente, que es la circunstancia la que me hace reaccionar mal. Y pienso equivocadamente que si esa circunstancia no está, entonces yo voy a dar fruto. ¿Eso enseña la Biblia? No, ¿verdad? No es la circunstancia la que me hace a mí dar o no fruto o la presión. Ahora, el fruto bueno, si ven ustedes este árbol o el árbol bueno, no es bueno, frondoso y fructífero porque no tenga presión. El fruto malo, por el contrario, en el árbol de allá, no viene porque sí hay presión. Presión hay igual para los dos, ¿verdad? Pueden verlo ustedes en el gráfico. La presión, ¿qué es lo que hace? O el calor o las circunstancias difíciles. Hermanos, solamente Dios las usa para mostrarnos lo que realmente hay en nuestro corazón. Y esa fue la enseñanza de Dios, del Señor Jesucristo, durante su ministerio. Bueno, sí, el Señor mismo, Dios mismo, ¿verdad? A la gente, mostrar lo que había adentro, enfocarse en el corazón de las personas. Otra cosa importante, no es la presión o el calor lo que cambia mi raíz. Esto también lo podemos ver en este gráfico y es la enseñanza de la Biblia. No es la situación difícil la que me hace a mí madurar. Eso lo enseña el mundo, ¿verdad? Y dicen frases como esta: tranquilo, si no lo mata, lo va a hacer más fuerte, ¿verdad? Si no lo termina de destruir, le va a ayudar. ¿Es la presión o el calor lo que hace que la raíz cambie? La respuesta es no. Es el Evangelio del Señor Jesucristo lo que opera el cambio, nos santifica, nos ayuda a crecer. Esto es lo que dijo Pedro en su doxología,
en el capítulo 5, versículo 10 de la primera carta de Pedro. Escuchen, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué pasa? Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Esta es una obra de Dios. El que cambia la raíz o afecta la raíz en el corazón, del hombre es Dios mismo. Usa, obviamente, en su soberanía la presión de la vida. Él ha usado la consecuencia del pecado para nuestro bien. Es lo que dice Romanos capítulo 8. Ok, ahora el sufrimiento y la presión van a ser una herramienta en las manos de Dios para transformar nuestro carácter, para transformar nuestro corazón y hacer nuestro carácter semejante al del Señor Jesucristo. Entonces, no es el problema el que me hace más fuerte. Es Dios mismo el que me fortalece por medio de Cristo, y es lo que dijo Pablo. Ya no se trata la vida, lo que vivo en la carne no se trata de mí ni de las presiones. ¿Se trata de qué? De Cristo en mí, la obra de Cristo en mí. Hermanos, equivocadamente también nosotros, cuando tenemos una circunstancia difícil, nos encanta enfocarnos aquí, ¿verdad? Y nos enfocamos en el problema y le damos vueltas al problema, y eso es lo que nos quita la paz. Cuando hay una circunstancia difícil, nos enfocamos en el problema, y por lo tanto nuestra oración también está enfocada en eso, ¿verdad? Y lo hemos aprendido muchas veces a través de la palabra de Dios, que nos enfocamos en pedirle a Dios que quite el problema, que quite la presión. La pregunta es, ¿cuánto de nosotros ora al Señor para que nos ayude en medio de esa circunstancia a tener un corazón, una raíz nutrida, un corazón humilde y enseñable para dar fruto ante esa situación que soberanamente el Señor ha permitido que atravesemos? Nuestra mente, nuestra oración debe enfocarse, hermanos, también en pedirle a Dios que cambie nuestro corazón, ¿verdad? Que nos ayude en medio de esa circunstancia, ¿a qué? A responder bíblicamente, a responder de una manera que traiga honra al Señor. Y esto es muy importante en la consejería bíblica. Cuando hablamos con alguien que está pasando algún problema, que está pecando, reaccionando mal, debemos mostrarle de dónde está proviniendo su respuesta ante esa circunstancia. No es de la circunstancia, lo aprendimos. Debemos saber qué es lo que a nuestro aconsejado le produce presión y mostrarle bíblicamente de dónde está proveniendo su respuesta ante esa presión. Y es obviamente el corazón. Entonces, depende de lo que haya en nuestra raíz, este será nuestro fruto, este será su reacción ante la adversidad. Entonces tenemos, hermanitos, un árbol fructífero aquí a su izquierda, perdón, un árbol fructífero a su izquierda, y tenemos un árbol sin fruto o un árbol seco, o también podemos decir, porque el Señor a veces lo usa, como un árbol que da fruto, pero fruto malo. Quiere decir que no es un fruto que da gloria a Dios. Un árbol fructífero, un árbol que no da fruto. Ahora vuelva a Jeremías, y si no está ahí, quédese ahí, Jeremías, porque quiero que lea conmigo, porque eso que les acabo de decir no me lo inventé yo, es palabra de Dios, es lo que enseña las Escrituras acerca del corazón del hombre y del fruto del hombre. Jeremías capítulo 17, y mire conmigo el versículo 5, ahora sí necesito. Bueno, muchas gracias. Entonces, Jeremías 17:5, y miren las palabras de Dios. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Si el corazón está apartado de Jehová y su confianza está en el hombre, en las circunstancias también, mira el verso 6, será como la retama en el desierto, como un árbol seco,
y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahí está la respuesta. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. También viene a nuestra mente cuando pensamos en un árbol plantado a corrientes. ¿Qué pasaje? El Salmo número 1, ¿verdad? El varón bienaventurado en quien se deleita en la ley de Jehová. Él es como un árbol plantado en corrientes de agua que da fruto, que se deleita en la ley de Jehová. ¿Qué significa? Que su mente y todo su ser está saturado de la palabra de Dios, es decir, que tiene un corazón centrado en Dios, un corazón nutrido, una raíz fuerte, fortalecida, como dice aquí, un corazón que adora a Dios, que se deleita en el Señor. Ese es el punto, esa es la solución. Todo lo contrario, un corazón que adora a ídolos, que su adoración no es el Señor, que su confianza está puesta en el hombre, que su confianza está puesta en las cosas materiales, que su confianza y su gozo está puesto en que todo esté bien. ¿Qué pasa cuando viene la presión? No va a dar un buen fruto, va a responder con un fruto pecaminoso que va a deshonrar al Señor. Y de esto es lo que habla Pablo en los últimos 3 capítulos de su carta a los Efesios. Si ustedes recuerdan, en los 3 primeros capítulos, Pablo da y habla acerca de la doctrina y de la obra del Señor en la iglesia. Pero en los últimos 3 capítulos se centra en, nuestra posición es esta, ahora la respuesta nuestra como creyentes debemos actuar de la siguiente manera. Y entonces él da bastantes mandamientos dirigidos por el Espíritu Santo a la iglesia de cómo nosotros debemos comportarnos y cómo debemos dar testimonio, no solamente en la iglesia, también en el mundo, también en la familia, también en el trabajo, también en todas las áreas de nuestra vida. Y Pablo en esos últimos 3 capítulos de la carta a los Efesios nos muestra en diferentes pasajes de esos 3 capítulos cómo sería la respuesta de una persona que está centrado su corazón en ídolos y no en Dios. ¿Cómo actuaríamos nosotros cuando nuestro corazón no está nutrido de la palabra de Dios? No va a haber unidad, va a haber todo lo contrario. Y Pablo da una lista de pecados, por ejemplo, no lo busquen, pero en el 4:19 habla de la impureza, en el 4:25 de la mentira, la ira destructiva, en el 28 del robo, 29 las palabras corruptas pueden salir de nuestra boca ante la presión, puede salir amargura, ira, enojo, gritería, calumnia, malicia, inmoralidad, codicia, desobediencia a los padres, groserías, engaños, capítulo 5, versículo 6, obras de las tinieblas, versículo 7, pecados ocultos, necedad, embriaguez, exageraciones, devolver mal por mal, etc. Esto podría ser la manera de nosotros responder de este lado. Hermanitos, cuando la presión viene, pero nuestro corazón no está centrado o deleitándose en Dios. Quiera Dios que esa no sea el fruto que estamos dando, sino todo lo contrario. ¿Cuál es el fruto del Espíritu del que nos habla la palabra de Dios? Gálatas, ante la presión, ¿qué debe salir de nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La Biblia dice contra tales cosas no hay ley. Entonces, aquí están 2 árboles dando todo tipo de frutos, pero si ven, el fruto, lo repetimos, no depende de la presión, sino depende de la raíz o de lo que hay en el árbol. Y en la parte superior vemos
el principio de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Este principio bíblico que se usa mucho en la palabra de Dios: lo que yo siembro, esto es lo que voy a cosechar. Proverbios está siempre en dándonos este principio. Hijo mío, si tú vas en esta dirección, si obedeces, entonces vas a ¿qué? A cosechar esto en la vida. Pero si vas por este camino, entonces te va a ir de esa manera. Lo que nosotros sembramos, esto cosechamos, hermanos, y esto también tiene que ver con nuestros hábitos en nuestro corazón. Si nosotros tenemos buenos hábitos, correctos hábitos en la vida, nosotros vamos a tener una raíz nutrida, un corazón que honra al Señor. Y es aquí, en este punto, donde el mundo, las personas sin Cristo, sin el Evangelio, se quedan atascadas. ¿Por qué? Porque es imposible para un corazón no regenerado crear hábitos buenos, ¿verdad? Santos, espirituales, o usar aún herramientas espirituales para que su corazón esté lleno o bien nutrido, para que haya un buen tesoro de su corazón. Si ustedes ven, los patrones, los hábitos vienen de algo profundo que la Biblia llama el corazón. El centro de los deseos, de las emociones, de los anhelos de la vida está ahí, en el corazón. Entonces Dios quiere enseñarnos cómo responder, pero también la Biblia nos enseña cómo mantener un corazón saludable, una raíz nutrida y un corazón lleno de un buen tesoro que nos ayude a dar fruto, como leímos en Jeremías. Un hombre bienaventurado y una mujer bienaventurada con un corazón sano que confía en Dios, que cuando viene la presión, dice el texto, ni lo siente, ni se da cuenta. Su fruto y su hoja permanece verde e intacta. Y aquí es donde entra el Evangelio del Señor Jesucristo. La gran solución, el Evangelio que, como dijo Pablo a los romanos, es poderoso para salvar, poderoso para transformar el corazón. El Evangelio del Señor Jesucristo es el medio que Dios usa para transformarnos. Recuerden, el corazón humano es el objetivo de Dios. Él no prometió cambiar las circunstancias. El Señor no se enfoca en cambiarnos esto, tampoco se enfoca en que nosotros demos un fruto externo, sino en qué se enfoca Dios: en el corazón, para que el fruto que nosotros mostramos sea un fruto genuino, ¿verdad? Que dé gloria a Dios. No quiere que seamos religiosos externos como los fariseos, que por fuera seamos sepulcros blanqueados, pero que nuestro corazón esté lejos de Él. Ese no es el objetivo de Dios. Entonces, por eso necesitamos siempre el Evangelio. Necesitamos un corazón enseñable y sensible a la voz de Dios. Como hijos de Dios, tenemos que tener un corazón dispuesto a ser santificado, siempre dispuesto a usar todas las herramientas que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento espiritual. Y por eso ahora entendemos que los no creyentes no pueden tener un buen tesoro dentro de su corazón, que lo principal que ellos necesitan cuando tenemos consejería con un no creyente, ¿qué es lo que primero necesita su corazón? El Evangelio. Necesitan a Cristo para empezar a dar fruto. Necesitan vida porque son como un árbol muerto, seco, que no puede dar fruto. No le podemos pedir a un no creyente, a un corazón no regenerado, que responda de una manera bíblica, ¿verdad que no? Es muy difícil. Necesitamos predicarle el Evangelio y mostrarle por la gracia de Dios cómo Él puede responder. Y eso es lo que hizo el Señor. Ese era el ministerio del Señor. Como les dije, el objetivo del Señor era el corazón humano. En Isaías 61, Él lo dijo. Escuchen el versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la gracia de Dios o de la buena voluntad de Dios. Ese es el ministerio del Señor. El corazón, liberar el corazón del pecado, sanar el corazón herido, curar el corazón abatido. Eso es lo que hacía
nuestro admirable consejero. Y es lo que debemos hacer nosotros también. ¿Tenemos las herramientas para sanar, curar, ayudar a pensar correctamente a nuestros hermanos? Sí. No son mis pensamientos, no es la psicología, no son los métodos humanos personales. Recuerden, maldito el hombre que confía en otro hombre. Debemos confiar en Dios, en la palabra de Dios, en la centralidad del Evangelio, en el poder del Evangelio. Y entonces, cuando nosotros entregamos nuestro corazón, cuando Dios empieza a transformar nuestro corazón, cuando ya somos hijos de Dios y nos salva, entonces Él empieza a santificarnos y a trabajar en nuestro corazón, a perfeccionarnos, a madurarnos, a controlar nuestras emociones, nuestros anhelos. Ahora ya no nos apasionamos y tenemos todas nuestras fuerzas a las cosas incorrectas, sino que Dios nos ayuda a apasionarnos y ayudar a pensar para anhelar las cosas correctas. Por eso versículos como busquen el reino de Dios, concéntrense en las cosas celestiales, no en las temporales. Porque las cosas celestiales, las cosas invisibles, las que no se ven, son las cosas eternas. Y Dios no nos ha dejado solos, hermanos. Nos ha dado, recursos dados por Dios para que nuestro corazón pueda crecer, para que nuestra raíz se pueda nutrir. Nos ha dejado la iglesia, el ministerio de unos a otros. Lo vemos, como les dije, más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Estamos aquí para apoyarnos, para ayudarnos. La consejería bíblica es un ministerio de ayuda, en donde tanto el consejero como el aconsejado reconocen su debilidad, ¿verdad? Y siempre tenemos que tener un corazón sensible al Señor, un corazón humilde para reconocer el pecado. Pero también la palabra de Dios, el Señor nos ha dejado las Escrituras para que nosotros podamos nutrir esa raíz, y también el Espíritu Santo que nos fortalece, nos capacita, y dice la Biblia, nos hace acudir a Dios y decir: Abba, Padre. Tenemos las herramientas, tenemos el entendimiento, hermanos, y el problema ahora lo entendemos un poco más. El problema no es el problema. El problema no es la presión o el calor. ¿Cuál es el problema? El corazón, la raíz. ¿En dónde están nuestros anhelos? ¿Nuestro corazón está adorando a Dios, nutrido para dar buenos frutos, o nuestro corazón no lo está? Y eso es lo que debemos buscar y preguntar y llegar al punto cuando tenemos a alguien en consejería bíblica, ¿verdad? Llegar a ver un poco de cuáles son sus anhelos, sus deseos, sus pasiones. ¿Qué ejerce presión sobre él? Y entonces estamos listos para trabajar en el corazón por medio de la palabra de Dios. ¿Entendieron algo, hermanitos? ¿Aprendieron algo o no? El problema, si eso es lo único que aprendieron, está bien. No es el problema. Siempre debemos enfocarnos en el corazón, en el nuestro primeramente y también en el de nuestros hermanos, ¿verdad? Y que oremos siempre a Dios y estemos siempre con una disposición no de Señor, cambia las circunstancias, sino Señor, sigue transformando nuestro corazón, sigue ayudándonos a que nuestra adoración, que nuestro Dios sea el centro de nuestro corazón. Eso lo hemos escuchado desde la escuelita dominical. Que Dios esté en el trono de tu corazón, que Dios gobierne tu corazón. ¿Qué significa eso? Que fíjense aquí, con esto terminamos, que mis anhelos, que mi voluntad, que mis pensamientos, que mis motivaciones, Dios sea el centro. ¿Qué anhelo? ¿Qué pienso? ¿Qué veo? Todo eso tengo que siempre sopesarlo con la palabra de Dios, y que Dios sea el centro de mis emociones, de mis pensamientos, de mis decisiones. Eso es, de una manera práctica, no se me distraigan, hermanitos, de una manera práctica lo que significa que Dios gobierne mi corazón, que la palabra de Dios controle mi vida, que yo esté lleno del Espíritu Santo. Es esto, que tengamos una raíz nutrida y controlada por la bendita y poderosa palabra de Dios. Gracias a Dios por el Evangelio, ¿verdad? Porque el Evangelio no solo nos salvó y nos garantiza que vamos a ir al cielo, sino que el Evangelio durante nuestro peregrinaje en la tierra nos transforma. El Evangelio nos fortalece, nos ayuda a madurar, a crecer
y a tener un corazón listo para responder ante la presión de un mundo caído. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por que ella nos muestra lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Ella es como un espejo que nos permite ver aún por dentro de nosotros. Como el escritor de Hebreos dijo, ella es poderosa, viva, eficaz y penetra hasta partir el alma, los tuétanos, Señor, y es tu palabra también la que nos ayuda, como dice el texto, a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué profundidad, Señor. Gracias porque tú no eres un Dios que se enfoca en cosas superficiales, sino quieres trabajar en nuestra raíz, en nuestro corazón. Ayúdanos a tener un corazón sensible, enseñable. Gracias porque tu evangelio lo ha transformado y nos has dado un corazón sensible a tu voz. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a aplicar esto que aprendemos para ser un poco mejor consejeros y poder tener herramientas para ayudar un poco a nuestros hermanos y así juntos crecer en esta carrera y poder decir, hemos luchado, hemos batallado para tu gloria. Gracias porque no nos has dejado solos y encomendamos el resto de tiempo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos, tenemos